¿Sabías que muchas leyendas famosas del viejo Hollywood en realidad no creían en Dios? Desde Katharine Hepburn hasta Dalton Trumbo, varios se consideraban abiertamente no creyentes. Hoy vamos a revelar muchas de tus estrellas favoritas que nunca creyeron en Dios, pero aún así los amaste. Katharine Hepburn: soy atea, y eso es todo. La frase era puro Hepburn, clara, valiente, inmune a las vacilaciones de la sociedad educada. Pensando en un hogar de Connecticut, donde su madre sufragista debatía con sacerdotes por deporte, Kate aprendió temprano que la autosuficiencia supera a la súplica. Jugó con la ciencia cristiana en Bryn Mawr, solo para abandonarla después de un ataque de ictericia, convencida de que su oración no podía superar a los gérmenes. En Hollywood, rechazó las oportunidades para fotos en la iglesia, y una vez abandonó el set de Mujer del Año, cuando un productor sugirió que una escena de boda en la capilla suavizaría su imagen. Sus diarios tratan a Dios como un elemento del escenario, útil para los personajes, inútil para la vida. Cuando Spencer Tracy le suplicó que asistiera a misa, ella le respondió con el golf, argumentando que 18 hoyos revelaban más sobre la virtud que cualquier sermón. Donó a Planned Parenthood y a la ACLU, creyendo que la ética provenía de la acción, no de la absolución. Hasta sus 90 años, atribuyó la longevidad al ejercicio, la curiosidad y el coraje, nunca a la gracia. Incluso cerca de la muerte bromeó: si hay un cielo, odiarán mis pantalones. Hepburn demostró que el ateísmo podía vestir pantalones, ganar 4 Óscares y nunca disculparse. James Whale, nacido en una ciudad industrial de las Midlands, impregnada de himnos wesleyanos, Whale dejó la iglesia el día que un ministro culpó las bajas de la Primera Guerra Mundial a la insuficiencia de oración. Como veterano de trincheras convertido en artista, vio el horror creado por los hombres, no por demonios. En 1931, filmó Frankenstein, insertando en silencio tomas de campanarios marcados por rayos para sugerir que la ciencia, no la teología, animaba la creación. Abiertamente gay y abiertamente ateo, una rara doble herejía, bromeó con los periodistas que si una deidad existía, seguramente merecía el mismo escepticismo que cualquier productor financiando un fracaso. Ballena rechazó las invitaciones del estudio a desayunos nacionales de oración, llamándolos pólizas de seguro de taquilla. Fuera del trabajo, organizaba salones donde los escritores debatían sobre Nietzsche y Hume con martinis. Los espías del estudio etiquetaron su hogar como el acuario del ateo. Sin embargo, su elenco lo amaba. Enmarcaba sus miedos con manos humanas, insistiendo que la tragedia del monstruo se originaba en la sociedad, no en el pecado. La depresión ensombreció sus últimos años, pero dejó instrucciones: ni sacerdote ni cruz. Solo su disco favorito de Cole Porter girando junto a la piscina. Incluso en la muerte, Whale dirigió la escena. No hay saludo final para los dioses. Luis Buñuel. De niño en Aragón, Buñuel asistía a misa con glee irreverente, guardando hostias para milagros posteriores. En la universidad había reemplazado los catecismos con Freud y el anarquismo, declarando: todavía soy ateo, gracias a Dios. Un chien andalú cortó un ojo. Su posterior etapa en Hollywood cortó el dogma con igual ferocidad. En Viridiana, la última cena de un mendigo se convierte en un cuadro lascivo. En Bella de Día, las monjas se transforman en dominatrices. Los productores le suplicaron que moderara la blasfemia para los censores estadounidenses. Él contraofreció con un crucifijo más grande. Los diarios de Buñuel revelan un deleite en el teatro del ritual: incienso, cánticos, vestuarios, mientras rechaza su metafísica. Afirmó que el verdadero genio de la iglesia era la decoración del escenario, un cumplido y condena a la vez. Aún así, equilibraba la sátira con compasión. Sus personajes incrédulos todavía anhelaban un significado, mostrando que la incredulidad no tiene por qué extirpar la maravilla. A los 80 años, con las manos artríticas sosteniendo un cigarrillo, reflexionó: si me encuentro con Dios, le pediré una última edición. Nunca esperaba el encuentro, pero adoraba la broma. Cary Grant. Públicamente, Grant salpicaba las entrevistas con una espiritualidad vaga. Todos somos parte de algo grandioso. En privado, los biógrafos encontraron garabatos,
Si las iglesias vendieran la verdad, no necesitarían vitrales. Su infancia en Bristol tuvo un padre borracho y una madre ausente, dejando poco espacio para la providencia. Los asesores de Hollywood organizaron sesiones fotográficas de él, encendiendo velas de Hanukkah con Barbara Hutton, y luego arrodillado en los servicios de Pascua con Betsy Drake. Grant sonrió durante ambos, llamándolos más tarde cambios de vestuario. En la década de 1950, él siguió la psicoterapia con LSD, informando visiones de unidad cósmica, pero ningún barbudo sobre «sentí amor, no ley». Rechazó la religión organizada, pero daba propinas a botones y extras por igual, insistiendo en que la decencia era práctica, no piadosa. Amigos cuentan que declinó la oración de un capellán antes de un vuelo arriesgado. Guárdala para alguien que se asusta por los números. Y el escepticismo silencioso de Grant se ocultaba tras un impecable atuendo, un ateísmo expresado como savoir-faire en lugar de manifiesto. Greta Garbo. ¿Por qué debería ir a la iglesia? Convierten el silencio en ruido. Así escribió Garbo a la dramaturga Salka Biertel. Criada como luterana en el Estocolmo de clase trabajadora, soportó sermones sobre la obediencia femenina mientras raspaba hollín de las ventanas de las tiendas. La fama intensificó su aversión. Observaba a los ejecutivos de estudio intercambiar moralidad por centímetros en las columnas, concluyendo que el cielo debe ser un truco publicitario. Los diarios de terapia de Garbo revelan que ella encontraba la oración infantil, prefiriendo largas caminatas donde la naturaleza susurra himnos más verdaderos. Su negativa a casarse era en parte espiritual. No le gustaban los votos que invocaban a Dios, creyendo que las promesas o se mantenían por el carácter o se derrumbaban. Aún así, admiraba la iconografía católica como poesía visual, coleccionando cruces bizantinas únicamente por su diseño. Cuando un reportero le preguntó qué creía que venía después de la muerte, exhaló. Quizás una siesta. Más es, Garbo hizo del misterio su fe y del vacío su santuario. Jean Harlow, la bomba rubia de Hollywood, cuestionaba la fe entre escenas. Criada por una madre metodista devota que creía que los estudios eran Sodoma, Harlow notó que los pastores aún aceptaban sus cheques de diezmo. Después de presenciar la muerte de un niño por fiebre escarlatina, a pesar de fervientes oraciones, le susurró a una amiga: ¿por qué suplicar a un cielo sordo? Mars, los diarios de Harlow insisten en la ética personal, la lealtad al equipo, la generosidad con los extras, mientras desprecia los púlpitos que la tildaron de inmoral, pero vendían entradas para verla escasamente vestida. Ella financió discretamente clínicas de anticoncepción, escribiendo: mejor elección que la confesión. Su repentina insuficiencia renal a los 26 años llevó a los estudios a organizar fotos de oraciones junto a su cama. Harlow permitió que consolara a su madre, pero le dijo a su compañero de reparto, don Clark Gable: di adiós, no amén. Su ateísmo brillaba bajo rizos platino, una creencia de que el calor humano, no la ira divina, mantenía los corazones latiendo. Marilyn Monroe, nacida como Norma Jean, en un circuito de hogares de acogida donde la ciencia cristiana prohibía a los médicos, Monroe asociaba la piedad con el dolor no tratado. Leer a Darwin durante los trabajos de modelaje agrietó aún más la fachada. El matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, un judío secular declarado, consolidó su cambio. Las grabaciones revelan debates nocturnos donde confesó: no creo que haya nadie escuchando allá arriba. Los encargados del estudio la pusieron en los servicios dominicales para sesiones de fotos. Después se reía sobre orar por mejor iluminación. Monroe estudió a Freud, asistió a talleres de estudio de actuación discutiendo el existencialismo y llevaba un collar con una estrella de David, principalmente para irritar a la Hays Office. Cuando un reportero le preguntó si creía en los héroes, ella respondió: solo en los que inventamos. Su trágica sobredosis provocó titulares afirmando un castigo divino. Sus amigos sabían que luchaba contra traumas, no demonios. El legado de Marilyn sigue siendo secular, un testimonio de cómo los humanos frágiles, no el destino, crean leyendas y las destruyen. Orson Welles. A Welles le encantaban las catedrales como cámaras de eco, no como capillas. A los 15 años, leyó La Rama Dorada y declaró que la mitología era el mayor truco de magia de la humanidad. Citizen Kane muestra su tesis: el poder llena el vacío donde antes estaban los dioses. La correspondencia con el autor Peter Biertel se burla de los telepredicadores
como magos de escenario que muestran el truco, y aún así pasan el plato. Durante las emisiones de radio de la Segunda Guerra Mundial, deslizaba mensajes humanistas entre los boletines, enfureciendo a los clérigos que querían invocaciones. Les decía a sus amigos: prefiero a Shakespeare. Esa es la verdadera escritura. Cuando el Vaticano alabó su adaptación de El Proceso, Wells respondió: hasta los vigilantes ciegos le ladran a la luna de vez en cuando. Crowder. Tarde en la vida, su cintura superó a sus trajes, pero el escepticismo nunca rechazó los últimos ritos, eligiendo en su lugar una última sala de edición, cortando película hasta que el carrete se agotó. Para Wells, la fe era ilusión sin ensayo, un truco que dejó sin ejecutar con gusto. Y Clark Gable. La crianza de Gable en el Medio Oeste le enseñó a respetar las reuniones de la iglesia, no los sermones. Cuando Carol Lombard murió en un accidente de avión, los sacerdotes consoladores hablaron de un plan divino. Gable murmuró que cualquier dios con tal plan de vuelo era: no, amigo mío. Dejó de usar su crucifijo de la infancia, sustituyó los bancos de iglesia por cabañas de casa, y refunfuñó cuando MGM propuso un bautismo publicitario antes del estreno de Mogambo. Los amigos lo oyeron brindar: por Carole, donde le dé la gana. Aunque nunca fue públicamente ateo, su base de admiradores incluía a devotos del Medio Oeste. Gable rechazó las solicitudes de apoyar manifestaciones de bonos de guerra basadas en la fe, diciendo que la sinceridad no podía ser fingida. En las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, descubrió que la camaradería superaba a la cruzada. Sus últimos años, pasados en un rancho en Nevada, incluyeron debates sobre la mortalidad con whisky. Su conclusión: iré donde vaya el polvo. Gable dominó las taquillas, no los cielos. Howard Hawks. Pregúntale a Hawks sobre la iglesia, y sacudía la ceniza de su cigarro. Desperdicio de buenos materiales de construcción. El ingeniero de Illinois, convertido en director, veía la vida como una serie de problemas: altitud, diálogo, sincronización. Ninguno resuelto por la oración. En Solo los ángeles tienen alas. Eliminó a un personaje de un ministro, diciendo que los pilotos reales confiaban en instrumentos, no en ángeles. Amigos recordaron noches de póker donde Hawks afirmaba que la religión existía para dar a los cobardes una coartada. Sin embargo, valoraba los códigos morales, la lealtad entre los aviadores, el honor entre hombres y mujeres que podían afrontar. Se negó a imponer creencias al reparto, pero las grabaciones, los domingos, eran habituales. La eternidad, bromeaba, cuesta horas extra. Cuando los censores objetaron la violencia de Scarface por motivos morales, Hawks respondió que las audiencias aprendían más de las consecuencias en la pantalla que de los púlpitos afuera. Sus cenizas descansan bajo una simple marca en el desierto, sin versos, solo coordenadas, en consonancia con un hombre que navegaba por estrellas que sabía eran gas ardiente, no guardianes. Mae West. Mae West coqueteó con cada tabú, menos con el matrimonio a cualquier doctrina. Se dedicó a la quiromancia, las sesiones espiritistas y las charlas sobre la reencarnación. Después de este acto, volveré para un encore. Sin embargo, se burlaba de las reglas de no tocar de la religión organizada. Los críticos llamaron inmorales a sus películas. Ella respondió: los 10 mandamientos fueron escritos sin mi consulta. Cuando los censores ordenaron cambios en el guión, ella amenazó con citar los versículos más picantes de la Biblia en la radio. Visitó espiritualistas de Harlem en busca de inspiración, pero dijo a los reporteros: espíritus adentro, no se requiere plato de colecta. En espectáculos posteriores en Las Vegas, interpretó a Eva demandando a Dios por el robo de una costilla, deleitando a las multitudes y enfureciendo al clero. Mae donó a orfanatos, insistiendo en que el terciopelo terrenal superaba las calles celestiales de oro. Su sugerencia para el epitafio: ella le hizo mal y nunca se disculpó con el cielo. No cabía en la lápida, pero el universo entendió la broma. Charlie Chaplin. El vagabundo de Chaplin se inclinaba solo ante la risa. Expulsado de una capilla en un asilo de Londres por reír durante los himnos, él etiquetó a la religión como un traficante de miedo. En El Gran Dictador, su discurso final suplica a los soldados: en nombre de la humanidad, notablemente, no en nombre de Dios. Los archivos del FBI señalan su negativa a prestar juramento sobre Biblias durante las audiencias de McCarthy, prefiriendo mi honor como comediante. Leía a Spinoza e Ingersoll.
marcando pasajes contra la tiranía sobrenatural. Sin embargo, Chaplin reverenciaba la narración moral. Vio la compasión como una invención humana, preciosa precisamente porque no estaba garantizada divinamente. Exiliado a Suiza, construyó una pequeña sala de proyección con forma de capilla exclusivamente para películas. Cuando le preguntaron sobre la otra vida a los 88 años, giró un bastón. Si hay otro escenario, improvisaré. Para Chaplin, Dios era un compañero de comedia ausente. La humanidad proporcionaba el remate. Cukor. Los famosos salones de domingo de Cukor ofrecían ingenio, vino y una constante ausencia de oración. Criado en una familia judía húngara, se alejó de la fe tras presenciar cuotas antisemitas en la universidad. Prefería el Evangelio según Chekhov, organizando lecturas que reemplazaban las campanas del Sanctus con aplausos. Sus amigos llamaban a su mansión el templo de la buena conversación. Cuando los jefes de estudio añadían bendiciones obligatorias a los guiones, Cukor las recortaba, argumentando que la sinceridad no podía filmarse en un estudio de sonido. Financiaba discretamente bibliotecas en Los Ángeles porque, decía, los libros liberan más mentes que los bautismos. Aunque discretamente gay en una era censora, nunca buscó absolución religiosa por su identidad. En cambio, construyó una familia elegida, ejemplificando una ética secular de hospitalidad. En su lecho de muerte, pidió música de My Fair Lady, no salmos, el arte, su credo más verdadero. George Sanders. El tono sarcástico de barítono de Sanders insinuaba un agotamiento existencial. Educado en el Brighton College, donde llamaba a la clase de divinidad cuento de hadas organizado, abrazó a Schopenhauer mucho antes de villano, roles. Su autobiografía, Memorias de un canalla profesional, ostenta incredulidad. Si Dios me creó, me debe regalías. En el set, entretenía al equipo con aforismos sombríos. La otra vida es como Australia, supuestamente desagradablemente cálida. Confió en el ingenio, no en la redención, y trató el suicidio como una salida racional. Trágicamente, lo llevó a cabo en 1972, dejando una nota. Aburrido. Los críticos llamaron nihilista a su visión del mundo. Sanders prefería honesta. Admiraba el autocontrol estoico, desdeñaba el consuelo religioso y murió como vivió, seguro de que ningún crítico celestial esperaba la reseña. A Erich von Stroheim. Von Stroheim, nacido de padres judíos en Viena, pero asegurando tener raíces aristocráticas católicas, descartó ambas identidades para adorar solo a la cámara. Se burló de los piadosos jefes de estudio al nombrar a su mono mascota Jehová. Greed comienza con un predicador ahogado por los pregoneros de feria, su puya a los sermones vacíos. Durante la Primera Guerra Mundial, interpretó a oficiales sádicos, diciéndoles a los extras, «El uniforme de Dios nunca me quedó bien». Los productores le suplicaron que recortara las escenas sacrílegas, añadió más, sus rodajes obsesivos, miles de metros de película, sin descanso dominical, eran un peregrinaje suficiente. En quiebra y olvidado, todavía negaba la providencia, murmurando, «Si hay justicia, está en la sala de montaje». El credo de von Stroheim, la crueldad del arte, no la misericordia divina. Dalton Trumbo. La infancia de Trumbo en Colorado incluyó sermones de fuego y azufre. Rápidamente desarrolló una alergia. En Hollywood, blandía a Marx y Twain, declarando que la religión era la lista negra original. Cuando el Comité de Actividades Antiestadounidenses lo obligó a testificar, invocó la primera enmienda, no al Todopoderoso. Encarcelado, escribió cartas criticando homilías de capellanes que ignoraban la brutalidad de los reclusos. Escribiendo Roman Holiday bajo seudónimo, bromeaba que San Pedro tampoco lo reconocería. Después de que se rompió la lista negra, publicó ensayos que vinculaban la censura con el dogma clerical. Sin embargo, Trumbo defendió la espiritualidad personal, solo que no las instituciones que vendían. Su bañera, donde martillaba guiones, se convirtió en su púlpito. Burbujas, bourbon y teclas de máquina de escribir componían sus salmos seculares. Jean Renoir. Hijo del pintor Auguste, Renoir absorbió la belleza a través del pigmento. No, parábola. Sirvió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde los sacerdotes bendecían proyectiles que destrozaban a sus amigos, convenciéndolo de que la moralidad debe surgir de la ternura humana.
sus películas La Gran Ilusión y La Regla del Juego rechazan el rescate divino, centrándose en cambio en la empatía a través de las líneas enemigas. Al llegar a Hollywood, rechazó un recorrido, organizado por el estudio, de iglesias misiones, prefiriendo los paisajes desérticos donde el único relicario es la luz del sol. Les dijo a los estudiantes de UCLA: la tierra es suficiente milagro para mí. Cuando estaba terminal, pidió que se abriera la ventana al jardín para poder salir por la puerta de la naturaleza, pasando por alto completamente la puerta del cielo. Billy Wilder. Wilder escapó de la Austria nazi, atribuyendo su suerte a documentos falsificados, no a ángeles. Vio la religión como otro recurso de guión, útil, pero opcional. En Con faldas y a lo loco, cuando unas monjas protestaron por los chistes sobre travestismo, él replicó: si a tu Dios le falta humor, escogiste la deidad equivocada. En las cenas del sindicato de guionistas, comparó los mandamientos con las notas de los estudios. Ambos ignoraban la complejidad humana. Aunque, respetuoso con la herencia judía de su madre, encendía velas de Jahrzehnte por memoria, no por milagro. Su epitafio, soy escritor, pero entonces nadie es perfecto, refleja su encogimiento cósmico de hombros. El púlpito de Wilder era el remate, la salvación una buena risa antes de que se encendieran las luces. Ben Hecht. El periodista de Chicago, Hecht, vio suficiente corrupción en las organizaciones benéficas dirigidas por la Iglesia para desconfiar de los santos. Celebró la cultura judía, pero criticó sus doctrinas, escribiendo: abandoné a Dios como un hombre adulto, abandona a Santa. Sin embargo, cuando Hitler ascendió, Hecht escribió panfletos sionistas, demostrando que la ética podía sobrevivir a la fe. Hollywood recordaba sus bromas mordaces. Cuando le pidieron que suavizara la blasfemia en Nothing Sacred, respondió: estoy mejorando la religión, más corta. Hecht argumentó que los 10 mandamientos necesitaban un undécimo. ¿Pensarás? Murió editando un guión, confiando en que la otra vida se corregiría sola. Preston Sturges. Sturges construyó templos disparatados, donde el destino se inclinaba ante la coincidencia. The Miracle of Morgan's Creek parodió las historias de nacimientos virginales tan hábilmente que los censores apenas lo notaron. Mantenía una copia de Thomas Paine en su escritorio, llamándola Diálogo de Respaldo. Amigos dijeron que él rechazó los bautizos para sus hijos, ofreciendo en su lugar una fiesta de bienvenida al circo. Él sostenía que reírse del caos de la vida era más sagrado que arrodillarse ante él. Después de la bancarrota en Francia, escribió: Dios podría haber ayudado, pero no habla francés. Aún así, Sturges mostró compasión por los vagabundos y los tramoyistas, pagando las facturas del hospital de manera anónima, prueba de que la generosidad puede eludir la colecta. Leo McCarey. Al principio de su carrera, McCarey creó parábolas católicas como Going My Way, pero detrás de la cámara se preguntaba por qué las iglesias alababan sus películas, y sin embargo se oponían a los sindicatos que él apoyaba. Para los años 1950, lamentaba en cartas que el dogma cierra puertas que la curiosidad quiere abrir. Redució la asistencia a misa, diciendo a sus amigos que meditar en un campo de golf proporcionaba una conciencia más clara. Su película posterior, Tú y yo, reemplaza la intervención divina con la perseverancia humana, insinuando un cambio teológico. Aunque nunca renunció a la fe públicamente, fieles devotos compraron entradas. Sus documentos revelan a un hombre alejándose de la certeza hacia un agnosticismo suave. Irving Thalberg. Thalberg remodeló MGM antes de los 30 años, programando rodajes con precisión quirúrgica y sin tiempo para sermones. Los asociados notaron que dejó los desayunos de oración del personal fuera de los calendarios del estudio, llamándolos horas no productivas. Criado nominalmente judío, veía el ritual como un espectáculo inferior a las películas. Solo financiaba épicas bíblicas cuando las ganancias lo llamaban, bromeando que Moisés debería ganar un porcentaje. A pesar de un corazón débil, rechazó a los rabinos junto a su cama, confiando a su esposa Norma Shearer que los recuerdos bastan donde los mitos fallan. Thalberg murió a los 37 años, demostrando que incluso los niños prodigio enfrentan la mortalidad sin adornos. Su legado descansa en el celuloide, no en la fe. Harry Cohn. La reputación de Cohn, profana y despiadada, no debía nada a la piedad. Instaló una línea telefónica privada en cada set,
pero nunca una capilla en el lote de Columbia. Los escritores recordaban que gruñía: Dios no da luz verde a las películas, yo sí. Sobornó a los censores de Chicago por Babyface, mientras los desafiaba a enviar oraciones a la taquilla. Sin embargo, Cohn donó generosamente a orfanatos. Los cínicos decían que por desgravaciones fiscales, los leales decían que por conciencia. En su funeral de 1958, Red Skelton bromeó: denle tiempo, tomará el control del infierno en una semana. La asistencia fue masiva. Algunos decían que la gente vino a muerto. De cualquier manera, ningún ángel firmó el libro de invitados. Samuel Goldwyn. Goldwynismo. Cuéntenme fuera. Lo mismo ocurría con la religión. Un inmigrante que confiaba más en el esfuerzo que en el cielo, una vez le dijo a un sacerdote que proponía una epopeya bíblica. Si Dios quiere producir, que traiga un presupuesto. Respetaba las festividades judías principalmente por los almuerzos de networking, e insistía que los mensajes morales disminuían la venta de entradas. No obstante, donó a hospitales, razonando que la salud era más importante que los himnos. Le preguntaron a los 80 si temía el día del juicio, y respondió: negociaré. La negociación era su verdadero credo, terrenal, inmediata y de flujo de caja positivo. Cecil B. DeMille. El público asumía que los espectáculos bíblicos épicos de DeMille reflejaban una profunda devoción. El equipo susurraba lo contrario. Escenificó escenas de zarzas ardientes mientras hacía chistes sobre que Dios necesitaba un mejor equipo de iluminación. En los memorandos, comparó las tablas de los 10 mandamientos con los contratos de estudio, ambos fríos como piedra, ambos quebrados. A menudo, cuando el clero exigía precisión histórica, él replicaba: estoy en el negocio de la fe, no de la arqueología. En privado cuestionaba los milagros, viéndolos como golpes narrativos para impresionar a las multitudes en los bancos de la iglesia. Sin embargo, admiraba el genio del marketing de la religión, la franquicia de éxito original. En su escritorio tenía una estatuilla de Faraón, no un crucifijo, recordando a los visitantes que el poder, al igual que la fe, se maneja mejor con estilo. DeMille falleció editando la reedición de los 10 mandamientos. Apropiadamente, su último corte fusionó trueno, relámpago y asombro humano, la santa trinidad del cine, divinidad opcional.